Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carmen Camino, llevando su luz a tu camino. ¿Quieres tener éxito en la vida? Tener éxito en la vida es conocer y hacer la voluntad de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos conocer y hacer la voluntad de Dios? Debemos estudiar la Biblia. Sí, la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Si quieres saber a dónde te está guiando Dios, abre su palabra. Abre tu corazón para escuchar su palabra. Algunos cristianos dicen que Dios nunca les dice nada. El problema es que ellos rara vez abren su Biblia. Lo más lindo de todo es que la palabra de Dios nos dice que debemos discernir y descubrir la voluntad de Dios. Él nos presenta su voluntad claramente en su palabra, porque Él quiere que la sepamos. El estudio sistemático de la Biblia te llevará a donde solo Dios te puede llevar. Entonces, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Comencemos con los preceptos. ¿Qué es un precepto? Es una regla que regula nuestro comportamiento. Dios ha hablado claramente con respecto a la moralidad, a las decisiones éticas que debemos tomar y de cómo vivir nuestras vidas. Dios nos ha dado los mandamientos que debemos guardar. Estos son los estándares, las guías para muchas de las decisiones que tomamos a diario, como no robarás, no presentarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás, no cometerás adulterio, etc. La voluntad de Dios se alinea a su palabra. Si nos comprometemos a obedecer la palabra de Dios, nos encontraremos siempre caminando en la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de la voluntad de Dios? Primero de Tesalonicenses 4:3 dice, la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual. ¿Qué significa ser una persona santificada? Significa volverte cada día más como Jesús. El Espíritu Santo nos ayuda a ser más como Cristo y a tener la mente de Él. Y nosotros lo demostramos por la forma como vivimos y amamos a otros. También es la voluntad de Dios que vivamos vidas agradecidas. Primero de Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La Biblia está llena de estos preceptos, sí, pero cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Él dijo en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Otra manera de discernir y hacer la voluntad de Dios es por medio de la oración. Conocer la voluntad de Dios es el resultado de la oración. En Mateo 6:10 Jesús nos enseña a orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Jesús nos ofrece el ejemplo perfecto de una vida de oración en busca de la voluntad de Dios
en el jardín de Getsemaní, cuando él oró: Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. Dios nos habla y nos guía cuando oramos. Por eso el Señor dice en Mateo 7:7, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Recuerden que la oración no es solo hablarle a Dios, es también escuchar a Dios. Entonces, ¿cómo debemos acercarnos a Dios en oración? Primero, debemos hablarle con palabras de adoración, de alabanza. Luego, pedirle lo que necesitamos. Es después de eso que escuchamos a Dios. Sí, cuando le preguntamos a Dios, Él nos hablará. Yo muchas veces le he preguntado a Dios: Señor, muéstrame tu voluntad en esto. Hace años fui a Pucallpa, en el Perú, a dar una conferencia de mujeres. La conferencia salió linda. El pastor me pidió si yo podía hacer videos para un programa de televisión en Pucallpa. ¿Videos? Yo no tenía idea cómo hacer videos. Comencé a orar: Señor, ¿es tu voluntad que hagamos videos? Cuando regresamos a casa en los Estados Unidos, le pregunté a un muchacho de nuestra iglesia, conocido por hacer buenos videos, si podía hacer videos para nuestro ministerio. Me dijo que lo sentía mucho, pero que estaba muy ocupado. Le pedí a otro y lo mismo. Entonces le pedí ayuda al gerente de producción de videos de la iglesia. Y él recomendó a un muchacho llamado Moisés, que tenía mucho talento, que hacía videos excelentes y hasta hablaba español. Fue así como Dios abrió la puerta para que hiciéramos videos de enseñanzas bíblicas en español. Comenzamos primero con el pedido de videos para Pucallpa. Luego, con Moisés, comenzamos la producción de videos para el público cristiano en general. También Nancy, mi mejor amiga y compañera de oración y ministerio, no solo ora durante la producción de los videos, sino que toma lindas fotos para enviarlas juntamente con los videos a las redes sociales. Somos un equipo de 3, creado por Dios. ¡Qué privilegio poder conocer y hacer la voluntad de Dios! Ya han pasado 10 años desde que comenzamos la producción de los videos. Dios ha hecho cosas increíbles a través de este ministerio. Dios ha abierto muchas puertas, ha tocado muchas vidas por medio de sus enseñanzas bíblicas en video. Dios no solo nos habla a través de los preceptos y de la oración, sino también habla a través de su providencia. En Apocalipsis 3:8 Dios dice: delante de ti he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Dios obra providencialmente en nuestra vida por medio de nuestras circunstancias y por las decisiones que tomamos. Él abre y cierra puertas. A veces lo entendemos y a veces no. He descubierto con respecto a la providencia de Dios que lo que Dios crea, Él lo coordina. Lo hemos visto en vivo y en directo en nuestro ministerio y especialmente en los videos. Cuando vivimos en la palabra, Dios quita los obstáculos delante de nosotros para que podamos seguir adelante.
Cuando obedeces la palabra de Dios y caminas en el fluir del Espíritu, verás cómo puedes seguir adelante y cumplir la voluntad de Dios para tu vida. No hay miedo ni ansiedad cuando estás en el centro de la voluntad de Dios. No hace mucho, algunas personas comenzaron a criticar mis videos en las redes sociales. Estas personas parecían odiar a Dios, odiar a las Escrituras y, por supuesto, odiarme a mí. Los ataques eran tremendos. Un día le pregunté al Señor si todavía quería Él que compartiéramos su palabra a través de videos en español. Esa mismísima tarde, mientras yo estudiaba la Biblia durante mi hora de oración, el Señor me contestó a través de Hechos 18:9. No temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo. Nadie podrá hacerte daño. Increíble. Nuestro Dios es fiel, Él es misericordioso. Él nunca nos abandona. Me encanta saber que Dios nos habla a todos los creyentes cuando estamos dispuestas a escucharlo y obedecerlo. Dios nos da la sabiduría para tomar buenas decisiones conforme a su voluntad. Por eso Santiago 1:5 dice, si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Dios nos invita a pedir sabiduría del cielo. Sabiduría significa ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Según Efesios 5:17, sabiduría es entender cuál es la voluntad del Señor para ti. Cuando oramos, Dios nos habla y cuando lo hace, debemos responder simplemente, sí, Señor, tu sierva te escucha. Y Proverbios 19:21 dice, son muchas las ideas del corazón humano, solo el consejo del Señor permanece. Dios dice que cuando buscamos hacer lo que Él quiere de nosotros, su propósito se cumple, su voluntad y sus caminos son siempre los mejores. Puede que sea un camino diferente al que habíamos planeado, pero Dios es siempre sabio y fiel. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Cuando leemos, recordamos y practicamos la Escritura, nuestra manera de pensar y de vivir es transformada a los planes de Dios. Sus planes se vuelven en nuestros planes. Recuerda que la palabra de Dios es la voluntad de Dios. La Biblia es un libro que debemos aprender, sí, y luego vivirla en obediencia a su voluntad. Jesús dijo en Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Sí, no se preocupen por el día de mañana. Comienza cada día con el entusiasmo que viene de saber que el Espíritu de Dios vive en ti y que tú estás en su voluntad, porque su palabra está viva en ti.